Bienvenidos a la presentación del capítulo 2. Tiempo de conflictos. Guerra y revolución del libro Historia Universal del siglo X. A continuación el inicio del capítulo. Luego de terminar los conflictos balcánicos, ninguna de las grandes potencias quería una guerra y por ende los gobiernos intentaron calmar a los más inquietos. Además que ningún país creía en la posibilidad de un estallido de guerra, pero otros países habían adoptado precauciones ya que temían por una posible guerra orquestada por los alemanes. Frente a toda la competencia alemana, el Reino Unido había reforzado su armamento e incrementado notablemente su presupuesto militar, pero esto no tenía una finalidad ofensiva inmediata. Sin embargo, un hecho de importancia secundaria en sí mismo, el asesinato en Sarajevo el 28 de junio del heredero a la corona austríaca, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa, desencadenó las hostilidades y provocó una guerra completamente distinta. El Tratado de Versalles, en su artículo 231, atribuyó a Alemania la única y plena responsabilidad, justificando de esta forma las duras reparaciones financieras que el mismo tratado le impuso. No resultó difícil en 1919 emitir un juicio de esta naturaleza, reforzado tan solo 20 años más tarde por el hecho de que, en esta ocasión, sin duda alguna, el mismo país provocara una nueva guerra que superaría por sus efectos negativos a la anterior. Para esos momentos en Alemania se empezó a generar una política social imperialista muy parecida a la de Hitler en la época de Guillermo II. A esto le siguió la aspiración de dominio universal de Hitler. A partir de ahí, la discusión ha girado en torno a la existencia de ciertos elementos históricos que explican la agresividad de Alemania, la noción de autoridad heredada del luteranismo, la tradición dominante en su burocracia de rechazo de los usos democráticos, la identidad entre los industriales que lucharon contra los socialdemócratas a comienzos del siglo y los que apoyaron a Hitler, la cultura universitaria marcadamente nacionalista, el pangermanismo que impregnaba a amplios sectores sociales. Sumándole a todo esto que en 1961 un hombre llamado Fritz Fischer demuestra en su tesis que el gobierno alemán nada hizo por impedir la guerra, antes al contrario, concedió a Austria-Hungría un cheque en blanco para proceder contra Serbia. Mientras tanto, la guerra fue un alivio para la autocracia rusa, que pasaba por sus peores momentos a causa de la agitación social y política generalizada del imperio. Tanto el zar como los partidos dominantes en la Duma vieron en la posible guerra en los Balcanes una ocasión excelente para movilizar el espíritu patriótico de los rusos, alentado continuamente por el clero ortodoxo en un intento desesperado por incrementar el apoyo popular al zar. Tras su retroceso en Extremo Oriente después de la derrota ante Japón, Rusia situaba su misión histórica en los Balcanes, donde la prioridad consistía en ayudar a los queridos hermanos serbios, la Triple Alianza, reducida a Alemania y Austria-Hungría, pues Italia abandona su compromiso e inicialmente se mantiene al margen de las hostilidades, cuenta con el apoyo de Turquía y de Bulgaria. Los componentes de la Triple Entente, el Reino Unido, Francia y Rusia, Alemania tomó la iniciativa de las operaciones militares. El Estado Mayor había previsto comenzar con una gran ofensiva contra Francia a través de Bélgica y, mientras durará esta operación 6 semanas, según los cálculos, las tropas austrohúngaras impedirían en el este cualquier movimiento del ejército ruso. Una vez lograda la sumisión de Francia, principal objetivo inicial, se concentrarían los esfuerzos en el frente oriental para acabar con Rusia. Por su parte, Francia proyectaba atacar a Alemania en Alsacia y Lorena, con el fin de dividir al ejército imperial. En ambos casos se creyó que la guerra sería breve, pues se confió en la capacidad operativa deparada por el ferrocarril y los automóviles para el transporte de tropas, en la eficacia de nuevas armas, como la artillería pesada de precisión,
la ametralladora y la aviación, y en las posibilidades logísticas derivadas del teléfono y el telégrafo. Los hechos parecieron corroborar, al comienzo, el plan alemán. El 16 de agosto las tropas alemanas ocupan Lieja, lugar donde se ensayó por primera vez el bombardeo aéreo mediante los dirigibles Zeppelin, y 4 días más tarde, una vez dominada Bélgica, invaden Francia. En ese momento, Francia lanza varios contraataques, pero no consigue hacer retroceder a los alemanes. La guerra ha comenzado. Esta parte de las guerras se le conoce como Guerra de las Fronteras, la cual concluyó con la victoria de Alemania, pero esta victoria había sido algo incompleta, ya que no había roto la cohesión del ejército francés, el cual con la ayuda del Reino Unido, consigue en la batalla del Marne parar el avance alemán hacia París. Esto fue un contratiempo para Alemania, lo que la hace efectuar distinto tipo de movimientos con el fin de desestabilizar al enemigo, pero estas mismas maniobras fueron efectuadas por el ejército enemigo con el mismo propósito. Tales operaciones dieron como resultado la ampliación del frente y el desplazamiento de tropas hacia el norte, lo que se conoció como la carrera hacia el mar. El resultado de cambios de estrategias militares, movilización de trincheras y de hombres provocó millares de bajas, lo que ocasionó un cambio en toda la estrategia. A partir de ahora el protagonismo corresponderá a la artillería pesada, pues se ha demostrado la escasa capacidad ofensiva de la infantería y, además, quedan desvanecidas las esperanzas de una guerra corta. Y es entonces que, en 1914, la guerra toma un nuevo sesgo en el frente occidental. Los dos ejércitos estaban colocados en sus respectivas posiciones, pero ninguno hacía movimiento alguno. Guerra de posiciones, pero esto no tenía avances significativos, por lo que ambos ejércitos recurren a utilizar masivamente la artillería pesada y recurren a nuevas armas para destruir al contrario. La granada de mano, la aviación, el mortero, las armas químicas. Ahora, lo más importante es la capacidad industrial y la disponibilidad de soldados. La antigua manera de pensar, donde la guerra se hacía con base a la ofensiva y la audacia de los militares, se acabó. El 31 de mayo se enfrentaron la flota alemana y el grueso de la británica de 1196. En la lucha participaron 250 navíos y se resolvió de modo favorable para los alemanes. Sus pérdidas ascendieron a 6 barcos y 2.551 hombres, frente a los 12 navíos y 6.094 marineros del enemigo. Pero, el almirante alemán von Scherer fue consciente de que en esta ocasión la suerte le había ayudado y no se aventuró a enfrentarse de nuevo a la gran flota británica. A partir de ahora los acorazados alemanes no salieron de los puertos. La nueva faz que iba tomando la guerra les superó ampliamente y cada operación era un fracaso, a pesar de que la población entera de los países beligerantes se puso a la completa disposición de sus ejércitos y procuró atender sus crecientes demandas de hombres y de material bélico, formuladas en cantidades hasta entonces impensables. En los frentes se reunieron masas ingentes de soldados, pero cada acción originaba espectaculares matanzas. Solo en la de Verdún murieron 240.000 combatientes del ejército alemán y 275.000 del aliado, y en la ofensiva del general Brusilov hubo más de 1 millón de bajas. Poco a poco fue decayendo el espíritu patriótico de 1914 y los pacifistas, sobre todo los socialistas, incrementaron sus protestas contra la carnicería del frente. También crecieron las críticas hacia los respectivos gobiernos y hacia los jefes de los ejércitos, aunque la censura de prensa consiguió mitigarlas. Los acontecimientos bélicos les fueron demostrando día a día el clamoroso fracaso de su clase dirigente. Los soldados constataron que a pesar de los adelantos técnicos y de la utilización de armas novedosas, como los dirigibles, el gas venenoso y la artillería de precisión,
sus jefes les obligaban a acometer al enemigo con rifles y bayonetas, lo que les hacía sumamente vulnerables y por eso caían a millares en el frente. Una vez finalizada la guerra, las masas rechazarán en todas partes el control del poder por parte de la vieja clase, pero durante su desarrollo no llegaron a tanto, aunque en los países más afectados por la crisis política provocada por el conflicto abundaron las deserciones. Así sucedió en Rusia, en plena efervescencia crítica hacia la autoridad en 1916, y en Austria-Hungría, donde muchos soldados pertenecientes a las minorías nacionales que integraban el imperio se percataron de la inutilidad de luchar por el mantenimiento de una estructura completamente caduca. La incidencia económica de la guerra fue dispar según los territorios y sectores sociales. En general, la producción agraria descendió en todos los lugares a causa de la leva masiva de campesinos y Alemania practicó la requisa de cosechas en los territorios ocupados, pero el incremento de precios favoreció a los propietarios agrarios, sobre todo a los franceses. También los obreros industriales que permanecieron en la retaguardia vieron incrementados sus salarios y desapareció completamente el paro. La situación de las clases medias urbanas, sin embargo, empeoró de forma acusada en todas partes, sobre todo cuando era movilizado el cabeza de familia, la única persona que proporcionaba ingresos regulares. En Alemania, sobre todo, se extendió la sensación de que los obreros vivían mejor que los funcionarios del Estado, los profesionales liberales, los artesanos y los pequeños propietarios urbanos. La percepción de esta nueva desigualdad social provocada por la guerra adquirió dimensiones políticas debido al fortalecimiento de los sindicatos obreros, pues la necesidad de garantizar a toda costa la producción de material bélico propició que se otorgara a los sindicatos amplias facultades en las fábricas. En el primer trimestre de 1917, en tan solo 16 días, la guerra experimentó un cambio sustancial como consecuencia de dos acontecimientos independientes entre sí: la abdicación el 15 de marzo del zar Nicolás II, inicio de una transformación radical en Rusia, y la declaración de guerra de Estados Unidos a Alemania el 2 de abril. Ambos acontecimientos marcaron, de acuerdo con la denominación de Pierre Renovin, el momento crucial de la guerra. La población alemana, también afectada por la carnicería del frente, sufría como nunca la carencia de alimentos y de carbón, vital en aquel invierno especialmente frío que se avecinaba, pero empleado por entero en la industria de guerra. Por su parte, a finales de 1916, los responsables militares de ambos bandos habían decidido poner en práctica una nueva estrategia ofensiva. Una vez demostrado el fracaso de la guerra de desgaste, los aliados planearon un ataque de conjunto en el frente occidental, que tendría lugar en cuanto el tiempo invernal lo permitiera, y Alemania renunció a la guerra por tierra, en la que desconfiaba, y se decidió por recrudecer la guerra submarina. Al iniciarse 1917, Alemania puso en práctica su plan, anunciando que todos los navíos mercantes, neutrales o no, que navegaran por las costas francesa y británica, por el Mediterráneo o por el Ártico, quedaban expuestos a ser destruidos. La nueva táctica alemana provocó la intervención de Estados Unidos. 1917 resultó un año repleto de novedades espectaculares. Las razones que impulsaron a Estados Unidos a abandonar la estricta neutralidad anunciada por Wilson en su llamamiento al pueblo americano del 19 de agosto de 1914 han sido especuladas de distinta forma por los historiadores, aunque existe acuerdo en considerar como detonantes inmediatos la guerra submarina y el telegrama Zimmermann, el cual se trataba de que en enero de 1917, criptógrafos descifraron un telegrama de parte del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán asignado a México, von Eckart,
ofreciéndole a México territorio estadounidense si apoyaban la causa alemana. A pesar de esto, Estados Unidos no apoyó a ningún bando y, por el contrario, mantuvo imparcialidad en el asunto y fue independiente, pero siempre prevaleció la simpatía hacia la Entente debido a la unidad cultural con el Reino Unido y a la admiración general hacia Francia, de cuya ayuda a la causa independentista americana permanecía vivo el recuerdo. La neutralidad resultó muy positiva para la economía norteamericana, sumida en 1914 en un proceso de recesión del que salió en los años sucesivos gracias a la creciente demanda de municiones, alimentos y materias primas por parte de las potencias beligerantes. A causa del bloqueo británico, esta relación comercial fue especialmente intensa con las potencias de la Entente, que pagaron las compras con préstamos concedidos por la banca norteamericana. En el transcurso de la guerra, por tanto, la relación económica de Estados Unidos con Francia y el Reino Unido se fue fortaleciendo. Por otra parte, la información sobre el curso de la guerra llegaba a Norteamérica a través de los órganos de comunicación de la Entente, pues los periódicos de Estados Unidos carecían de corresponsales en los frentes y el Reino Unido consiguió cortar la comunicación con radio entre Estados Unidos y Alemania. Los ataques perpetrados en 1915 a los buques Lusitania y Arabic, saldados con la muerte de varios ciudadanos norteamericanos, empeoraron las relaciones con Alemania, pero Wilson consiguió evitar el enfrentamiento arrancando al Reich la promesa del cese de estas operaciones. En realidad, las promesas no se cumplieron y cada vez se incrementaron las dificultades para la Marina Mercante norteamericana. La tensión alcanzó nueva intensidad el 24 de marzo de 1916, al resultar heridos algunos ciudadanos americanos del vapor de pasajeros francés Sussex, hundido por un submarino alemán. Luego se demostró que a causa de un error, Wilson envió a Alemania una especie de ultimátum, anunciando la ruptura de relaciones diplomáticas si no cesaba la guerra submarina. Una vez más, Alemania hizo promesas tranquilizadoras, pero todo quedó sin efecto a partir del 31 de enero del año siguiente, tras el anuncio oficial del recrudecimiento de la guerra submarina. Todavía intentó Wilson mantener la neutralidad e instó a Alemania a reconsiderar su postura, pero resultó inútil. El 26 de febrero el Laconia fue torpedeado y murieron 2 mujeres norteamericanas. 3 días después, el gobierno de Estados Unidos publicó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Zimmermann, a su representante en México, en el que se prometía a este país determinadas compensaciones territoriales Texas, Arizona y Nuevo México, si se situaba al lado de los imperios centrales en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. Wilson se decidió a presentar al Congreso la declaración de guerra 2 de abril, la cual fue aprobada por mayoría 4 días después. La historiografía actual considera que la tensión provocada por la guerra submarina fue el factor determinante y la causa inmediata de la intervención norteamericana, y reduce la incidencia de otros factores aducidos por los enemigos políticos de Wilson. La guerra submarina, según estos, fue una simple excusa, pero no la razón para declarar la guerra a Alemania, y difundidos en los años 60 por los historiadores de la nueva izquierda. Basados estos en la necesidad expansiva de Estados Unidos tras la finalización de la conquista del oeste, la teoría de la frontera, explicaron el intervencionismo exterior, antes y durante la Guerra Mundial, por el deseo de conseguir nuevos mercados y de asegurar el control financiero sobre las potencias europeas. De acuerdo con este argumento, en 1917 lo que realmente movió a los norteamericanos a abandonar la neutralidad fue el deseo de garantizar la devolución de los préstamos efectuados a los países de la Entente, a los que se creía al borde de la derrota. Williams, 1962. No existen
Sin embargo, pruebas de que la opinión norteamericana pensara de tal forma, debido a que sus canales de información eran favorables a la Entente, tampoco se ha podido demostrar que los banqueros de Wall Street o los empresarios presionaran a Wilson a declarar la guerra, y, por otra parte, la devolución de los préstamos estaba asegurada incluso aunque los aliados hubieran perdido la guerra, pues se concertaron con garantías suficientes. La intervención norteamericana resultó decisiva para la Entente, pues tuvo lugar en un momento especialmente desfavorable para sus integrantes. La defección de Rusia y la parálisis en que se hallaban las tropas rumanas, cercadas por los alemanes, habían dejado inoperante el frente oriental y desbaratado el plan de lanzar grandes ofensivas simultáneas forjado por el mando aliado, dirigido ahora por el general francés Nivelle, sustituto de Joffre. Por su parte, Alemania pudo desplazar un importante contingente de tropas al frente occidental, al tiempo que la guerra submarina comenzó a reportarle resultados satisfactorios. La situación, por tanto, se inclinaba a favor de los imperios centrales, pero la presencia de Estados Unidos ocasionó un cambio sustancial, ya que el gobierno americano proporcionó a Francia y al Reino Unido los préstamos que anteriormente debían buscar en la banca privada. Y ventaja moral, pues la opinión pública de los países aliados se sintió en una situación de superioridad una vez que declaró el presidente Wilson que la intervención de Estados Unidos se realizaba sin intenciones de obtener compensaciones, sino con el deseo de defender los derechos de los neutrales y de combatir la voluntad alemana de dominio del mundo en el verano. Los marineros de los submarinos alemanes, hartos del trato vejatorio de que eran objeto y de la pésima alimentación, protagonizaron diversos actos de rebeldía contra sus oficiales, y en el otoño se produjeron deserciones masivas en el ejército italiano tras el desastre militar de Caporetto. En julio, tras varias revueltas provocadas por los espartaquistas en las ciudades y en la flota amarrada en Kiel, se aprueba en el Reichstag una moción reclamando la paz sin anexiones ni indemnizaciones. En el Reino Unido, un grupo de significados conservadores se pronuncia a favor de la negociación con Alemania, y en Francia el radical Joseph Caillaux organiza un grupo de presión a favor de la paz. También la Iglesia Católica se une a la corriente pacifista y en agosto el Papa Benedicto XV propone las bases para una paz sin vencedores ni vencidos. La declaración de guerra a Alemania suscitó gran entusiasmo en Rusia y facilitó la formación de una unión sagrada en torno al zar que paralizó, por de pronto, las protestas de los partidos políticos y de la Duma, las huelgas y las sublevaciones de campesinos. Confiados en la ayuda de las potencias occidentales aliadas, los rusos pensaron que podían ganar la guerra y de esta manera se pondría fin a la agitación interior que venía caracterizando el reinado de Nicolás II. La victoria actuaría como aglutinante del descontento y abriría un nuevo rumbo de progreso. La rápida industrialización registrada desde los años 90 del siglo anterior daría por fin sus frutos y se modernizaría el país. Transcurrido tan solo el primer año de guerra, cambió radicalmente la situación y reaparecieron las manifestaciones de descontento, las derrotas en el frente y la incapacidad de la industria y del sistema de transportes para proporcionar las municiones, los víveres y la vestimenta precisados por los soldados en el frente pusieron de manifiesto las debilidades de Rusia para hacer frente a una guerra demasiado moderna para sus posibilidades. Nicolás II pretendió enderezar la situación asumiendo personalmente el mando de los ejércitos, pero con esta decisión incrementó los problemas, pues revivió usos arcaicos denostados ya por casi todos los rusos. Solo la zarina Alejandra, en el papel de auténtica directora de la política interior rusa en estrecha colaboración con Rasputín, animaba a su esposo en su correspondencia diaria a que reforzara la autocracia. Tales consejos,
bien acogidos por Nicolás II, no hicieron sino ampliar su alejamiento respecto al pueblo, incluyendo al sector de los más fieles. Entre el campesinado creció la más viva oposición a las levas masivas de soldados, se perdieron territorios Polonia, Galicia, y la economía quedó casi completamente paralizada. Toda la producción industrial se puso al servicio del ejército, por lo cual los campesinos no recibieron los productos necesarios y, en contrapartida, se negaron a entregar sus cosechas. Finalmente, Nicolás II se vio obligado a renunciar, pero proporcionó la ocasión para que los rusos se pusieran de acuerdo en contra de la pervivencia de la autarquía zarista. El sincronismo de la agitación por toda Rusia y la activa participación de las fuerzas políticas y sociales declaradas fuera de la ley, todos los grupos anarquistas y los partidos socialistas, hizo sospechar la posibilidad de una revolución social, aunque por de pronto nadie creía que fuera posible, sobre todo porque Rusia carecía de una clase obrera suficientemente desarrollada como para encabezar sin movimiento de esta naturaleza. A mediados de febrero de 1917, el gobierno se mostraba completamente incapaz de controlar el país, y los partidos políticos, desbordados asimismo por la situación, no pudieron planear una acción conjunta, perdiéndose en vivas discusiones entre los partidarios de colocar como prioridad la defensa de la patria a los defensores, y los que deseaban provocar una acción internacional contra la guerra internacionalistas. Los partidos socialistas y los sindicatos llegaron a un acuerdo para preparar una manifestación, inicialmente pensada para el 23 de febrero, pero ese mismo día las mujeres asumieron la iniciativa. Un grupo de obreras inició una marcha por Petrogrado para protestar contra el zarismo, a la que se fueron uniendo obreros, oficinistas, empleados de comercio e incluso miembros de la pequeña burguesía. Por primera vez en la historia rusa, ante la sorpresa general, la policía no intervino. Fue el primer día de la Revolución de Febrero la que provocaría la desaparición del zarismo. Las manifestaciones prosiguieron durante los 4 días siguientes, cada hora con nuevos integrantes. Primero los soldados, desobedientes a las órdenes de sus oficiales de disparar contra la multitud. Luego los revolucionarios prisioneros, liberados en estos instantes por los manifestantes. El día 27, más de 20.000 personas entraron en los jardines del Palacio de Invierno, sin que los centinelas ofrecieran resistencia alguna. Ante la sorpresa general, la policía no intervino. Fue el primer día de la Revolución de Febrero la que provocaría la desaparición del zarismo. El apoyo de la población obrera de Petrogrado ha resultado decisivo, pero sin duda la limpieza y eficacia de la operación se debe a su hábil preparación y a la ejecución impecable por parte de un grupo de revolucionarios perfectamente organizado. El triunfo en Moscú y en otros lugares no fue tan inmediato como en la capital. Por todas partes surgieron resistencias, encabezadas por mencheviques, socialrevolucionarios, funcionarios y lina parte del ejército, que el día 9, con Kerensky al frente, intentó tomar Petrogrado, pero la Guardia Roja y los marinos de Kronstadt lograron controlar la situación. A finales de noviembre podía afirmarse que la revolución había triunfado en el centro neurálgico de Rusia, pero en el conjunto del imperio la situación continuaba siendo enormemente confusa.